Mi hermana dejó a su bebé en la puerta de mi casa y luego desapareció. Mis padres dijeron, ahora es tu carga. 10 años después, me demandaron por la custodia alegando que los mantuve separados. Pero cuando le entregué al juez una carpeta sellada, abrió mucho los ojos. Entonces preguntó, ¿ellos siquiera saben lo que tienes? Yo solo asentí y me preparé para hablar. El silencio en la sala del tribunal era absoluto mientras todos los ojos se clavaban en mí. Mis padres, Ernesto y Valeria Montero, sentados junto a su costoso abogado, me miraban con una mezcla de desdén y confianza. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Creían que esta demanda de custodia sería sencilla. Ellos, los abuelos respetables con recursos económicos, contra mí, la hermana soltera que secuestró a su nieto. El juez revisaba los documentos con expresión cada vez más alterada. Señora Montero, dijo el juez mirándome directamente. Estos documentos son perturbadores. ¿Está segura de querer proceder? Asentí sin vacilar. Mi sobrino Mateo, ahora un niño de 10 años brillante y feliz, esperaba fuera con mi mejor amiga. No sabía que hoy enfrentaba una batalla por su custodia contra los mismos abuelos que lo habían rechazado una década atrás. La familia que ahora, convenientemente, lo reclamaba como parte de su herencia genética, después de descubrir que Mateo había heredado una considerable suma de dinero de su padre biológico. Me llamo Laura Montero, tengo 35 años y trabajo como enfermera en el Hospital Central de Santiago. Hace 10 años, mi vida cambió para siempre cuando mi hermana menor Carolina, entonces de 19 años, dejó a su bebé recién nacido en la puerta de mi pequeño departamento con solo una nota. No puedo hacer esto. Por favor, cuídalo. Era una fría noche de julio, y el llanto del bebé me despertó alrededor de las 3 de la madrugada. Cuando abrí la puerta, encontré una canasta con un pequeño bulto envuelto en mantas. Mi corazón se detuvo por un segundo. Llamé desesperadamente a mis padres esa misma noche. Ernesto, mi padre, un exitoso empresario inmobiliario, respondió con voz adormilada que rápidamente se transformó en furia. ¿Tienes idea de la hora que es? ¿Qué demonios quieres? Cuando le expliqué la situación, hubo un largo silencio seguido de un suspiro de fastidio. Carolina siempre causando problemas. Mañana lo llevamos a servicios sociales y que ellos se encarguen. ¿Qué? «Es tu nieto», exclamé incrédula. «Es la consecuencia de las estupideces de tu hermana», respondió mi madre al tomar el teléfono. «No vamos a cargar con sus errores. Ya bastante vergüenza nos ha hecho pasar con ese embarazo». Esa noche, meciendo al pequeño Mateo, así lo nombré después por mi abuelo, tomé la decisión que definiría los próximos 10 años de mi vida. Lo cuidaría yo misma. No tenía experiencia con bebés. Vivía en un departamento de un dormitorio, y mi trabajo como enfermera recién graduada apenas me alcanzaba para mantenerme a mí misma. Pero mientras miraba su rostro inocente, supe que no podía abandonarlo. La custodia temporal no fue difícil de obtener. Carolina había desaparecido sin dejar rastro, y mis padres firmaron rápidamente los documentos renunciando a cualquier responsabilidad. «Es tu problema ahora», dijo mi padre mientras firmaba. «No vengas a pedirnos nada». El abogado presente, un hombre mayor de mirada compasiva, me miró con preocupación. «¿Estás segura de esto, señorita Montero? Criar a un niño sola no es fácil». «Estoy segura», respondí con una determinación que ni yo misma sabía que tenía. Los siguientes meses fueron un torbellino de pañales, noches sin dormir y malabarismos financieros. Conseguí un trabajo con horario más flexible en el hospital. Convertí mi pequeña sala en una habitación para Mateo y aprendí sobre crianza leyendo libros y viendo videos cuando él dormía. Mis amigas se convirtieron en mi sistema de apoyo, cuidando a Mateo cuando tenía turnos complicados. Todo era difícil, pero cada sonrisa de Mateo hacía que valiera la pena. Durante esos primeros años, intenté varias veces que mis padres conocieran a su nieto. Los invité a su primer cumpleaños, les envié fotos de sus primeros pasos, incluso me presenté en su casa con Mateo cuando cumplió 2 años. Cada intento fue recibido con la misma frialdad. «No tenemos tiempo para esto», decían. O peor, «No queremos que la gente sepa de esta vergüenza familiar». A los 3 años, cuando la custodia temporal estaba por expirar, contraté a un abogado para iniciar el proceso de adopción formal. Carolina seguía desaparecida. Según rumores familiares,
se había ido a Europa con un novio. Mis padres fueron notificados del proceso de adopción como parte del procedimiento legal. Para mi sorpresa, aparecieron en la audiencia. Por un momento pensé que finalmente habían recapacitado, pero estaban allí solo para dejar en claro que no se oponían a la adopción, siempre y cuando yo firmara un documento donde renunciaba a cualquier reclamo sobre la herencia familiar en nombre de Mateo. Es el hijo de Carolina, no tuyo, explicó fríamente mi padre. No queremos que en el futuro reclame lo que no le corresponde. El juez, visiblemente disgustado por esta actitud, me concedió la adopción plena. Mateo legalmente se convirtió en mi hijo, y yo juré que jamás le faltaría el amor que sus abuelos y su madre biológica le habían negado. Los años pasaron. Mateo creció como un niño feliz, inteligente y compasivo. Consiguió una beca en un buen colegio, destacaba en matemáticas y tocaba el piano. Yo había ascendido a supervisora de enfermería. Compramos una pequeña casa en las afueras de la ciudad y formamos nuestra propia versión de familia con amigos cercanos que Mateo llamaba tíos. Les conté sobre sus abuelos y Carolina de manera honesta pero adecuada para su edad, sin alimentar resentimientos. Todo cambió hace 6 meses, cuando recibí una notificación legal que me dejó helada. Federico Valenzuela, un abogado especializado en herencias, me informaba que Mateo era el único heredero de Javier Durán, un empresario fallecido recientemente, que resultó ser el padre biológico de Mateo. Aparentemente, Javier había descubierto la existencia de Mateo poco antes de morir, y modificó su testamento para incluirlo, dejándole propiedades y acciones valoradas en más de $3 millones. No pasó ni una semana antes de que sonara el teléfono. Era mi padre. Laura querida, ¿cómo estás? ¿Ha pasado tanto tiempo? Su voz melosa me provocó escalofríos. En 10 años jamás había llamado para preguntar por Mateo. Ni una sola vez. ¿Qué quieres, papá? Pregunté secamente. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho en Mateo últimamente. Es nuestro único nieto después de todo. Nos gustaría conocerlo mejor. Contuve una risa amarga. Después de 10 años, ¿qué ha cambiado? Hubo una pausa incómoda. La gente cambia, Laura. Somos mayores ahora y nos arrepentimos de nuestras decisiones pasadas. Tenemos derecho a conocer a nuestro nieto. Es curioso que menciones derechos, respondí. Porque hasta donde recuerdo, firmaste un documento renunciando a cualquier responsabilidad hacia él. Lo llamaste la vergüenza de Carolina, ¿recuerdas? Mi padre carraspeó, claramente incómodo. Eso fue hace mucho tiempo. Cometimos errores. ¿No puedes perdonarnos? Quería creerle. Una parte de mí, la niña que siempre buscó la aprobación de sus padres, quería pensar que realmente habían cambiado. Pero otra parte, la madre que había protegido a Mateo durante una década, se mantenía alerta. Podemos hablar de ello, cedí finalmente. Pero iré despacio. Mateo no conoce a sus abuelos y no quiero confundirlo. Mi padre acordó comenzar con visitas breves. La primera fue extremadamente incómoda. Mis padres trajeron regalos caros, una tablet, zapatos de marca, juguetes que claramente no reflejaban los intereses de un niño de 10 años. Mateo, educado como siempre, agradeció cada regalo mientras me lanzaba miradas confusas. «¡Qué grande estás!», exclamó mi madre, intentando abrazarlo. Mateo se tensó visiblemente. «Y tan guapo, igualito a tu abuelo cuando era joven». Durante las siguientes semanas, las visitas se volvieron más frecuentes. Mis padres insistían en llevar a Mateo a lugares caros, parques de diversiones, restaurantes exclusivos. Incluso mencionaron un viaje a Disney. Comenzaron a cuestionar sutilmente mis decisiones parentales. ¿Solo tiene 2 pares de zapatillas? Nosotros podríamos comprarle más. Este barrio es modesto. ¿No has considerado mudarte a una zona mejor? Deberías inscribirlo en clases de tenis. Los Durán siempre han sido excelentes tenistas. Ese último comentario me puso en alerta. ¿Cómo sabían que los Durán jugaban tenis? Nunca les había mencionado el apellido del padre biológico de Mateo. Una tarde, mientras Mateo estaba en su clase de piano, registré el bolso de mi madre que había dejado en mi sala mientras ella usaba el baño. Encontré un recorte de periódico. Fallece Javier Durán, magnate inmobiliario. Fortuna millonaria pasa a heredero desconocido. La fecha coincidía con el repentino interés de mis padres en Mateo. El estómago se me revolvió. No era arrepentimiento lo que motivaba su súbito interés familiar. Era la herencia. Consulté con Federico Valenzuela, el abogado encargado de la herencia. Me confirmó que varias personas habían estado indagando sobre el caso, incluida una pareja que se identificó como los abuelos maternos del menor. No se preocupe, me aseguró Federico. La herencia está blindada. Como tutora legal y madre adoptiva, usted administrará los bienes hasta que Mateo cumpla 21 años, pero el dinero es exclusivamente suyo. Nadie puede tocarlo.
Me sentí algo más tranquila, pero conocía bien a mis padres. Si querían algo, encontrarían la manera de conseguirlo. Semanas después, Mateo llegó de la escuela visiblemente alterado. Se encerró en su habitación y se negó a hablar. Después de mucha insistencia, finalmente confesó: «El abuelo Ernesto me recogió hoy a la salida de la escuela. Dijo que tenía permiso tuyo. Mi sangre se heló». «¿Qué? Yo no di ningún permiso». «¿A dónde te llevó?» «A su oficina. Me presentó a mucha gente como mi nieto, el heredero de los Durán. Luego me hizo muchas preguntas sobre si era feliz viviendo contigo, si me gustaría tener más cosas, viajar más». Mateo hizo una pausa, visiblemente incómodo. «Tía Laura, ¿qué es un fideicomiso?» Esa noche, llamé a mis padres furiosa. Les prohibí cualquier contacto con Mateo sin mi supervisión. Su respuesta me dejó helada. «Quizás no estás capacitada para criar a un niño con tantos recursos», dijo mi padre. «Mateo merece aprovechar las oportunidades que su herencia le brinda, y tú, con tu mentalidad limitada, podrías impedírselo». «Es mi hijo», respondí temblando de ira, «legalmente adoptado. Ustedes renunciaron a cualquier derecho sobre él. Eso puede cambiar», respondió fríamente. «Un buen abogado puede demostrar que ocultaste al niño de sus abuelos biológicos durante años, negándole una relación familiar importante». Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Federico Valenzuela. Su consejo fue claro: documentar todo y prepararse para una posible batalla legal. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después, recibí una notificación formal. Mis padres habían iniciado un proceso legal solicitando la custodia compartida de Mateo, alegando que yo deliberadamente los había mantenido alejados de su nieto y que no estaba gestionando adecuadamente los nuevos recursos económicos del menor. La demanda era absurda, pero tenía el potencial de causar un daño terrible. Aunque estaba segura de ganar eventualmente, el proceso mismo sería traumático para Mateo, y conociendo a mis padres, utilizarían cada truco legal para prolongarlo tanto como fuera posible. Durante las semanas siguientes, recopilé evidencia meticulosamente. Cada rechazo documentado a las invitaciones para conocer a Mateo durante esos 10 años. El acuerdo firmado renunciando a sus derechos. Los mensajes de texto recientes, donde prácticamente admitían su interés en la herencia. Incluso encontré antiguos correos electrónicos donde mi madre instruía a Carolina para que se deshiciera del problema cuando quedó embarazada. Pero mi descubrimiento más impactante vino de donde menos lo esperaba. Carolina. Mi hermana nunca había regresado a Chile, pero había mantenido contacto esporádico con una prima lejana. A través de ella, logré contactarla. Vivía en Barcelona, casada y con 2 hijos. Al principio se mostró reticente a hablar, pero cuando le expliqué la situación, algo cambió en su actitud. «Laura, hay algo que debes saber», me dijo en una videollamada, con los ojos llenos de lágrimas. «No abandoné a Mateo por irresponsable. Papá y mamá me obligaron. Lo que me reveló después me dejó sin aliento. Nuestros padres habían orquestado todo. Cuando Carolina quedó embarazada a los 19 años, la amenazaron con desheredarla y expulsarla de la universidad si no solucionaba el problema. Cuando ella se negó a abortar, la presionaron para dar al bebé en adopción. Me negué», explicó Carolina entre lágrimas. «Les dije que quería criar a mi hijo. Entonces me dieron un ultimátum. O me deshacía del bebé, o me olvidaba de que tenía familia. El plan original era entregar al bebé a una agencia de adopción, pero Carolina, desesperada, decidió dejarlo con la única persona en quien confiaba. Yo sabía que lo cuidarías», sollozó. «Quería contactarte tantas veces, pero tenía miedo. Papá me amenazó con demandas si intentaba recuperar a mi hijo. Me enviaron a Europa con la condición de no volver jamás. Incluso me obligaron a firmar documentos renunciando a mis derechos parentales. ¿Tienes esos documentos?», pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. «Conservé copias de todo», respondió. «Incluso grabé algunas conversaciones. Nunca supe si algún día los necesitaría». Carolina me envió todo digitalmente esa misma noche. Documentos escaneados, grabaciones de audio donde nuestros padres la amenazaban, transferencias bancarias mensuales que parecían más un soborno que ayuda familiar. Era la evidencia perfecta de manipulación y coacción. La audiencia preliminar estaba programada para el siguiente lunes. El fin de semana anterior, mi abogada, Daniela Rojas, revisó toda la evidencia y preparó nuestra estrategia. «Esto es oro puro», dijo mientras examinaba los documentos enviados por Carolina. «Demuestra un patrón de manipulación y maltrato que ningún juez puede ignorar». El día de la audiencia llegué temprano al juzgado. Mis padres ya estaban allí.
impecablemente vestidos, proyectando una imagen de abuelos preocupados y amorosos. Su abogado, Renato Méndez, uno de los más caros de Santiago, conversaba animadamente con ellos. Me miraron con una mezcla de lástima y superioridad, como si ya hubieran ganado. Cuando el juez Álvarez entró en la sala, todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años con expresión severa pero justa. Después de las formalidades iniciales, permitió que Méndez presentara su caso. Su señoría, comenzó con voz dramática. Mis clientes, los señores Montero, han sido injustamente separados de su nieto durante una década. La señorita Laura Montero ha impedido sistemáticamente que establezcan una relación con el menor, privándolo del amor y apoyo de sus abuelos biológicos. Mientras hablaba, mostraba fotografías recientes de Mateo con mis padres, cuidadosamente seleccionadas para proyectar una imagen de familia feliz. Además, continuó, dada la reciente y sustancial herencia que el menor ha recibido, es imperativo que tenga la guía de personas con experiencia en gestión financiera, como el señor Ernesto Montero, reconocido empresario. Cuando fue nuestro turno, Daniela se levantó con calma. Su señoría, antes de presentar nuestros argumentos, quisiera entregarle esta carpeta sellada. Contiene evidencia crucial que contextualiza completamente este caso. El juez aceptó la carpeta con curiosidad. A medida que revisaba los documentos, su expresión fue cambiando de interés a sorpresa y finalmente a indignación. Levantó la vista y miró directamente a mis padres. Luego a mí. ¿Ellos siquiera saben lo que tienes?, preguntó el juez. Asentí lentamente. ¿Le importaría explicar el contenido de estos documentos a la corte, señora Montero?, solicitó el juez. Me levanté, sintiendo todas las miradas sobre mí. Esta carpeta contiene evidencia de cómo mis padres manipularon y coaccionaron a mi hermana Carolina para que renunciara a su hijo hace 10 años, amenazándola con desheredarla y cortarle todo apoyo si no lo hacía. Incluye grabaciones donde literalmente llaman a mi sobrino un error que debe desaparecer. El rostro de mi madre palideció. Mi padre se inclinó hacia su abogado, susurrándole urgentemente. También contiene múltiples pruebas documentadas de cómo rechazaron sistemáticamente cada oportunidad de conocer a Mateo durante 10 años, incluido un documento firmado donde renuncian explícitamente a cualquier derecho sobre él. Pasé a la parte más importante. Finalmente, su señoría, hay evidencia reciente de que su repentino interés coincide exactamente con el anuncio de la herencia que Mateo recibió. Incluyo conversaciones grabadas donde discuten específicamente cómo obtener control sobre estos fondos. El silencio en la sala era absoluto. El juez revisó lentamente cada documento, ocasionalmente levantando la vista para observar a mis padres, cuya incomodidad era cada vez más evidente. Señora Montero, dijo finalmente el juez, este material es sustancial. ¿Tiene algo más que añadir? Sí, su señoría, respondí. Hay una videollamada de mi hermana Carolina, grabada con su consentimiento, donde explica en detalle cómo fue obligada a abandonar a su hijo y exiliarse a España bajo amenazas legales y financieras de mis padres. El abogado Méndez se levantó de un salto. Objeción. Esta evidencia no ha sido proporcionada a la defensa con antelación, porque fue obtenida este fin de semana, respondió Daniela. Estamos completamente dispuestos a proporcionar tiempo para que la revisen, aunque dudo que quieran que este material se discuta en una audiencia pública más extensa. El juez observó a mis padres, que ahora parecían completamente descompuestos. Señor Méndez, ¿desea un receso para consultar con sus clientes? Después de una breve conferencia susurrada con mis padres, Méndez se aclaró la garganta. Su señoría, mis clientes desean retirar su petición de custodia compartida en este momento. El juez Álvarez asintió lentamente. Entiendo. Sin embargo, dado el contenido de estos documentos, me veo obligado a referir este caso al fiscal para una posible investigación por extorsión, coacción y fraude. También emitiré una orden de restricción temporal prohibiendo a los señores Montero cualquier contacto con el menor Mateo o con la señora Laura Montero hasta que se complete dicha investigación. Mi padre se levantó furioso. «¡Esto es ridículo! ¡No puede hacer eso! Señor Montero, le sugiero que se siente y guarde silencio», respondió el juez con frialdad. «Ya ha hecho suficiente daño a su familia». Salí del juzgado con una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero a un costo emocional enorme. Mis padres me siguieron hasta el pasillo. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», siseó mi madre. «Somos tu familia». Me volví para mirarlos. No, no lo son. Familia es quien te ama incondicionalmente.
quien te apoya en los momentos difíciles. Ustedes solo son personas relacionadas por sangre que aparecen cuando hay dinero de por medio. Te arrepentirás de esto, amenazó mi padre. Aún tenemos influencias. Adelante, respondí con calma. Cada amenaza, cada intento de intimidación solo fortalecerá nuestro caso. Y ahora, si me disculpan, voy a recoger a mi hijo de la escuela y contarle que ya no tendrá que preocuparse por ustedes nunca más. Mientras me alejaba, escuché a mi madre sollozar teatralmente y a mi padre maldecir. No miré atrás. Esa noche, cuando Mateo ya estaba dormido, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carolina. ¿Cómo fue todo?, preguntó ansiosa. Retiraron la demanda, respondí. El juez incluso emitió una orden de restricción contra ellos. Hubo un silencio, y luego la escuché llorar suavemente. Gracias, Laura, por protegerlo cuando yo no pude, por ser la madre que él merecía. Carolina, dije después de un momento, Mateo merece conocer a su madre biológica. Cuando estés lista, si quieres formar parte de su vida. ¿Lo dices en serio? Su voz tembló. Completamente. Podríamos empezar con videollamadas y si todo va bien, tal vez una visita. Me encantaría, respondió, la esperanza evidente en su voz. He soñado con este momento durante 10 años. Pero tendremos que ir despacio, advertí. Mateo ha pasado por mucho últimamente. Por supuesto, acordó Carolina. Haremos las cosas bien esta vez. Después de colgar, me quedé mirando una foto de Mateo en mi teléfono. Su sonrisa, tan genuina y despreocupada, era todo lo que importaba. La batalla legal había terminado, pero sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ayudar a Mateo a procesar todo lo sucedido, posiblemente construir una relación con su madre biológica y protegerlo de la influencia tóxica de mis padres. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Teníamos el futuro por delante, y ahora contábamos con la protección legal y los recursos para construirlo en nuestros propios términos. 3 meses después de la audiencia judicial, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La investigación contra mis padres avanzaba lentamente pero con firmeza. El fiscal había encontrado evidencia adicional de manipulación financiera. Aparentemente, habían intentado sobornar a empleados del banco para obtener información sobre el fideicomiso de Mateo. Esto solo fortaleció la orden de restricción, que ahora era permanente. Federico Valenzuela, el abogado de la herencia, había implementado medidas adicionales para proteger los activos de Mateo. Creamos un equipo de gestión financiera que incluía a expertos independientes, garantizando que cada decisión fuera transparente y orientada al bienestar futuro de mi hijo. La relación entre Mateo y Carolina crecía lentamente. Comenzamos con videollamadas semanales donde Carolina, respetuosa de los límites establecidos, se presentó simplemente como una tía que había vivido en el extranjero. Con el tiempo, cuando sentimos que Mateo estaba listo, le explicamos la verdad de manera adecuada para su edad. Su reacción me sorprendió. En lugar de confusión o resentimiento, mostró curiosidad y comprensión. ¿Entonces tengo 2 mamás?, preguntó. ¿Una que me tuvo en su barriga y otra que me crió? Exactamente, confirmé, aliviada por su perspectiva. Cool, respondió simplemente, antes de preguntar si podía volver a jugar con sus amigos. Carolina planeaba visitarnos en las próximas vacaciones. Mientras tanto, nos enviaba pequeños regalos para Mateo, libros españoles, camisetas del FC Barcelona y dibujos hechos por sus medio hermanos. Cada regalo venía con una nota explicando su significado, construyendo cuidadosamente un puente entre 2 mundos. Una tarde, mientras organizaba el estudio, encontré la carpeta con toda la evidencia del caso judicial. Hojeando los documentos, recordé algo que el juez había dicho fuera de acta después de la audiencia. Señora Montero, en mis 30 años como juez de familia, rara vez he visto un caso tan claro de lo que significa realmente ser madre. No es quien tiene los derechos legales o biológicos, sino quien está dispuesta a luchar por el bienestar de un niño, incluso contra su propia familia. Sus palabras resonaban con la verdad que había descubierto en este viaje. La familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el amor incondicional y las acciones diarias que lo demuestran. Mateo entró al estudio, interrumpiendo mis pensamientos. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor, respondí, guardando rápidamente los documentos. ¿Crees que algún día mis abuelos cambiarán? ¿Que podrían querernos de verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. A pesar de todo, Mateo seguía buscando conexiones, tratando de entender su lugar en un árbol familiar complicado. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Las personas pueden cambiar, pero solo si realmente quieren hacerlo. Lo importante es que no dependemos de ese cambio para ser felices.
Asintió pensativamente. Tengo suficiente familia contigo, con tía Carolina, con los tíos del hospital y con mis amigos, ¿verdad? Más que suficiente, confirmé, abrazándolo, y todo el amor que necesitas. Esa noche, recibí un correo electrónico inesperado. Era de mi padre, enviado a través de su abogado para no violar la orden de restricción. Contenía una oferta de acuerdo. Retirarían completamente cualquier reclamo sobre Mateo y su herencia, a cambio de que yo retirara las acusaciones penales. Reí amargamente al leerlo. Incluso ahora, seguían pensando en términos transaccionales, como si todo en la vida fuera negociable, como si el daño emocional causado a Carolina, a Mateo y a mí pudiera borrarse con un simple acuerdo legal. Mi respuesta fue breve y clara. No hay negociación posible. La justicia seguirá su curso. Semanas después, recibí otra noticia sorprendente. La empresa inmobiliaria de mi padre estaba colapsando. Las investigaciones habían revelado irregularidades financieras que iban mucho más allá de nuestro caso familiar. Aparentemente, la atención generada por nuestra disputa legal había atraído el escrutinio de las autoridades fiscales, que ahora investigaban años de posibles fraudes. No sentí alegría ante su desgracia, pero tampoco pena. Era el resultado natural de décadas de manipulación y deshonestidad. Como enfermera, había aprendido que algunas heridas deben drenarse completamente antes de poder sanar. Un año después de la audiencia judicial, celebramos el cumpleaños número 11 de Mateo en nuestra nueva casa, una hermosa propiedad con jardín que habíamos comprado con parte de su fideicomiso, aprobado legalmente para su bienestar. Carolina viajó desde Barcelona con su esposo e hijos para la ocasión, su primera visita desde que nos reconectamos. Ver a Mateo interactuar con sus medio hermanos, correr por el jardín riendo y construyendo instantáneamente ese vínculo especial que tienen los niños, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Carolina y yo nos sentamos en la terraza, observándolos jugar. Nunca pensé que este día llegaría, confesó, con lágrimas en los ojos. Durante años, soñaba con su rostro, imaginando cómo sería, si tendría mis ojos o los de Javier. Tiene un poco de todos nosotros, respondí. Tus ojos, la sonrisa de Javier, y espero que algo de mis valores, sobre todo tus valores, afirmó Carolina, tomando mi mano. Has hecho un trabajo increíble, Laura. Es un niño maravilloso. Somos comadres ahora, dije, sorprendiéndome a mí misma con la naturalidad de esa afirmación. Cada una aportando lo que puede. Carolina sonrió. Me gusta cómo suena eso. Más tarde ese mismo día, mientras todos dormían, revisé mi correo y encontré una notificación legal. El caso contra mis padres había concluido con un acuerdo judicial. Enfrentaban una multa sustancial y libertad condicional, evitando la prisión debido a su edad avanzada. Sin embargo, el verdadero castigo para ellos era el colapso de su reputación social y financiera. Según los informes adjuntos, habían tenido que vender su mansión y mudarse a un departamento modesto. No compartí esta noticia con nadie. No era un triunfo para celebrar, sino el final de un capítulo doloroso que ahora podíamos dejar atrás. 2 años después de aquella audiencia decisiva, recibí una carta manuscrita que había pasado por múltiples filtros legales antes de llegar a mis manos. Era de mi madre. Querida Laura, comenzaba. No espero tu perdón, ni siquiera tu comprensión. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo la magnitud de nuestros errores. Tu padre falleció el mes pasado, y en sus últimos días, expresó remordimiento por el daño que causamos. Estamos pagando el precio de nuestras acciones, como debe ser. Solo pido, si algún día lo consideras apropiado, que le digas a Mateo que su abuela reconoce que él merece toda la felicidad que tú le has brindado. Con arrepentimiento tardío, Valeria. Guardé la carta en el mismo cajón donde conservaba todos los documentos de nuestro caso. Tal vez algún día, cuando Mateo fuera adulto, le mostraría todo. La evidencia del rechazo inicial, la batalla legal, y también esta última confesión. Sería su decisión qué hacer con ese conocimiento. Mientras tanto, nuestra vida continuaba floreciendo. Mateo destacaba en la escuela y mostraba un interés creciente en la medicina, inspirado quizás por mi trabajo como enfermera. Carolina visitaba 2 veces al año, y habíamos establecido un sistema donde Mateo pasaba un mes cada verano en Barcelona con ella y su familia. El fideicomiso de Mateo, cuidadosamente administrado, garantizaría su educación universitaria y un comienzo sólido en la vida adulta, pero nos aseguramos de que entendiera el valor del trabajo y la responsabilidad. Una parte sustancial de la herencia se destinó a una fundación creada en nombre de Javier Durán, apoyando a madres solteras y niños en situación vulnerable.
Un día, mientras regresábamos de una de sus clases de música, Mateo me hizo una pregunta que llevaba tiempo esperando. Mamá, ¿crees que algún día conoceré a la abuela Valeria? Respiré profundamente. Si algún día quieres conocerla, cuando seas mayor y puedas tomar esa decisión completamente informado, te apoyaré, pero será tu elección, no una obligación, asintió pensativo. A veces pienso en ella, en cómo debe ser perder todo lo que te importaba por malas decisiones. Es una lección difícil, admití, pero también es parte de la vida. Nuestras acciones tienen consecuencias, a veces permanentes, como cuando dejaron a mamá Carolina sin opciones y luego me rechazaron a mí. Reflexionó con una madurez sorprendente para sus 13 años. Exactamente, pero tú no lo hiciste, continuó. Tú me elegiste, aunque era difícil. La mejor decisión que he tomado en mi vida, respondí con absoluta sinceridad. Sonrió. Ese mismo gesto luminoso que había iluminado mi vida desde la primera vez que lo sostuve en mis brazos. Te quiero, mamá Laura, y yo a ti, mi amor, más que a nada en este mundo. Mientras conducía hacia casa, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos recorrido, de aquella noche fría cuando encontré una canasta en mi puerta, al presente lleno de posibilidades. La vida nos había presentado desafíos impensables, pero también regalos inesperados. Mi hermana había regresado a nuestras vidas, redimida y fortalecida. Mis padres habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. Y Mateo, el centro de todo este torbellino, crecía sano, amado y con un sentido de identidad forjado no en el rechazo que experimentó, sino en la aceptación que finalmente encontró. La custodia legal, las demandas, la herencia, todo eso había sido importante en su momento. Pero la verdadera victoria no estaba en los documentos judiciales ni en las cuentas bancarias. Estaba en ese «te quiero», sincero, en la confianza que Mateo mostraba al hacer preguntas difíciles, en la familia poco convencional pero profundamente amorosa que habíamos construido juntos. Mientras estacionaba frente a nuestra casa, donde Carolina y sus hijos nos esperaban para cenar, sentí una profunda gratitud. La justicia había llegado, no como venganza, sino como restablecimiento del equilibrio, permitiéndonos construir algo nuevo y hermoso desde las cenizas del pasado. Y eso, más que cualquier victoria legal, era el verdadero final feliz de nuestra historia. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.